peleado el buen combate hasta el fin. Completé mi carrera, conservé mi fe. La corona de justicia está preparada para mí. Maestro que bien estamos acá. Ay, si todos pudieran sentir tu paz. Déjame quedarme y ser yo. Por favor, quédate y sé vos. Déjame quedarme y llevar tu amor. Maestro que bien estamos acá. Que bien estamos acá. Ay, si todos pudieran sentir tu paz. Déjame quedarme y ser yo. Por favor, quédate y sé vos. Déjame quedarme y llevar tu amor. Déjame quedarme y llevar tu amor. Déjame quedarme y llevar tu
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos gustar de todo lo recto y bueno, según el mismo Espíritu, gozar para siempre de tus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María purísima, sin pecado concebida. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. Muy buenas tardes, queridos amigos. Nos encontramos un viernes más para estas distintas reflexiones que le dimos por nombre palabras de vida, palabras que nos ayuden a vivir más el espíritu de la Pascua, palabras que nos hablen al corazón, que nos movilicen, que respondan a algunas de nuestras preguntas, que nos ayuden a poder buscarlo más a Dios. Les agradezco mucho a todos ustedes que estén allí, ya por muchos de ustedes por tercer viernes consecutivo, y les agradezco también todos los comentarios con que comparten, y tanto ya sea en la transmisión como lo hacen también a través de la semana. Así que muchas gracias por estar. Es muy lindo, es muy fuerte lo que se siente de este lado, porque uno está solo frente al teléfono que transmite todo lo que podemos acceder en estos días y compartir en estos días, pero interiormente se siente uno muy acompañado. Es impresionante este misterio que nos regala la fe, que nos regala la gracia de este tiempo. Así que en serio les agradezco mucho que estén allí. Hoy lo hacemos en el día de San José Obrero, en el día de los trabajadores, en el día que pedimos por la intercesión de San José para que no falte el trabajo, para aquellos que no lo tengan, verdaderamente lo puedan tener. Y en este tiempo tan difícil, tan complicado para nuestro país y para el mundo entero, qué importante es que no dejemos de valorar ese trabajo que tenemos, pero también no dejemos de pedirlo para aquellos que no lo tienen. Como sabemos, el trabajo para nuestra vida es dignidad, y por tanto esa dignidad no tiene que estar nunca atentada en ninguna forma a ninguna persona humana. Así que imagínense cuánto hay para luchar, para trabajar, pidiendo por este don del trabajo. Cuánto trabajo tiene que hacer San José para interceder, para que verdaderamente podamos tener esta gracia. Pidamos con fe, pidámoselo a Él. Durante esta semana se me hizo muy visible una imagen que muchas veces la cuento, por ahí ustedes algunas veces me la escucharon, que tiene que ver con algo que una vez leí en un libro, una historia de un hombre que un día iba transitando, caminando en la calle, en su vida, y de repente mira un poquito para atrás y se da cuenta que lo están persiguiendo. Entonces, esto lo intranquiliza un poco, pero bueno, sigue caminando. Un poquitos metros más adelante vuelve a mirar por encima del hombro y se da cuenta que lo seguían persiguiendo. Entonces ya se empieza a intranquilizar. Camina una cuadra, camina 2 cuadras, esto sigue siendo así. Entonces dice, bueno, voy a empezar a apurar. Este que me está siguiendo se queda más atrás en estos tiempos donde hay tanto miedo por tantas cosas, tanta inseguridad. Entonces él se intranquiliza más. Bueno, empieza a ir más rápido y mira de vuelta por arriba del hombro, por uno, por otro, y lo seguían persiguiendo. Entonces ya no solo camina rápido, sino que empieza a correr, y empieza a correr cada vez más fuerte. Y vuelve a mirar para atrás y se sigue viendo que lo están persiguiendo. Entonces, bueno, corre cada vez más fuerte, corre cada vez más fuerte. No termina bien la historia, porque dice la historia que corrió tan rápido y corrió tan fuerte que en un momento le agarró un infarto y se murió. Y termina diciendo esto la historia: pensar que si se hubiera parado, detenido,
debajo de la sombra de un árbol, no lo hubieran perseguido más, porque lo que lo perseguía era su propia sombra. De alguna forma, este tiempo me hace pensar un poquito en esto, porque muchas veces nosotros también vamos corriendo sin saber hacia dónde. Nuestra cultura, nuestro tiempo, tiene que ver mucho con eso, ir objetivo tras objetivo, horario tras horario, cumplir con esto que tengo que hacer para acá, cumplir con esto que tengo que hacer para allá. Pero si me preguntan verdaderamente hacia dónde estoy yendo, por ahí no lo tengo tan claro. Hacia dónde está yendo mi vida, cuáles son mis sueños, cuáles son las cosas que verdaderamente me movilizan. Por ahí te puedo decir, me levanto a trabajar, tengo que estar en tal horario, después tengo que hacer otra cosa, tengo que encontrarme con alguien, tengo que hacer otra cosa, por ahí tengo que hacer deporte. Pero si me pregunto hacia dónde se dirige mi vida, ¿tengo tan clara la respuesta? A veces, alguna forma de interpretación de esta historia que les contaba, también podría ser que corremos porque no queremos encontrarnos con nosotros mismos. Y por tanto, no hay mejor defensa que un buen ataque, y entonces nos ponemos a correr rápido para que nunca se nos ocurra detenernos un ratito para ponernos a pensar en lo que sentimos, en lo que nos pasa, en lo que estamos sufriendo, o en lo que quizás no se está dando de la misma manera que nosotros esperamos que se dé. Bueno, de alguna manera, la providencia ha querido, o ha permitido, mejor dicho, que en este tiempo complejo necesariamente tengamos que parar la pelota, necesariamente nos tengamos que detener. Y cuando nos empezamos a detener, de alguna forma empezamos a descubrir que hay sombras que nos empiezan a mirar cara a cara. Y por ahí podemos empezar en este tiempo a descubrir nuevas formas de correr. A ver, ¿cuáles serían unas formas de correr? O podríamos ponerlo para que se entienda más, resistencias al encuentro con mi propio mundo interior. A veces es cuando quiero pensar en algo que me está pasando y nunca me puedo poner a pensar fehacientemente en eso. Bueno, voy a pensar en este tema, voy a pensar en este vínculo que tengo, voy a pensar en cómo cambiar esto que no me gusta que estoy haciendo. Y de repente me pongo a pensar, me pongo a mirar el celular, me engancho con una serie, como que nunca tengo tiempo para algunas preguntas o para algunas respuestas. Bueno, eso es una forma de correr estando quieto. No entrar en tu mundo interior y no mirar tus sombras cara a cara. Otra de las formas que pensaba que a veces uno se pone como defensa a no meterse en el corazón, a no entrar dentro de uno mismo, es la de echar las culpas a los demás. Una de las mejores defensas es un buen ataque, les decía. Entonces, los otros siempre tienen culpa de todo. Culpa de que la casa no está ordenada en este tiempo, culpa de que cocinan, culpa de que está los demás encerrados en su propio mundo y no me preguntan cómo estoy yo. Bueno, y uno empieza después a tirar culpas por lo de ahora y por lo del pasado, ¿no? Entonces empiezan las culpas con la familia, las culpas con la pareja, y las culpas con los amigos, y las culpas con los novios, las novias. Y así como que uno vive para afuera, como tirándolo todo a los otros, defendiéndose de poder entrar adentro de tu propio mundo, adentro de tu propio corazón. Otra de las resistencias también, que a veces es muy supina, es una resistencia que no se puede siempre percibir desde ese lugar. ¿Saben cuál es la resistencia? Es la angustia. Cuando estoy angustiado y no sé por qué. Pero esa angustia, o esa depre, entre comillas, no cuando es enfermedad, sino cuando es más como sentimiento, de estar angustiado, de estar deprimido, de no tener muchas ganas. Hay una palabra poco feliz que se usa mucho entre los chicos, bueno, no tengo ganas de hacer nada, si es de otra manera, pero bueno, eso, ¿no? Bueno, esa angustia produce un efecto en nuestro corazón que es, por un lado, el adormecimiento y por otro lado, el no querer avanzar. Lo propio de Dios es caminar, acuérdense lo que hablábamos el viernes pasado, no es detenerse. Por tanto, esa angustia muchas veces
es como un mecanismo de defensa que tenemos y desarrollamos para no ir a lo profundo del corazón de nuestra propia vida, de nuestras verdaderas preguntas. Hay que estar atentos a estas cosas, porque este es un tiempo para estar detenidos, pero estar detenidos para que desaparezcan las sombras, porque las podemos mirar, porque le podemos poner nombre y porque nos podemos encontrar con lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Hay algo que nos alienta mucho en este camino de ir hacia adentro. Nosotros tenemos la certeza de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y hoy estaba leyendo algo que a mí me hacía mucho bien, algo de un teólogo de hace muchos años atrás, Teilhard de Chardin, que él decía que cada persona, en el acto creador de Dios, Dios a través de esa persona quiso decirle algo a la humanidad. Cada uno de nosotros representa un aspecto de esa divinidad que quiso encarnarse en la humanidad. Y cada una de nuestras vidas, cuando se viven en el sentido de vocación y de misión, tiene una palabra de Dios única y particular para decirle al mundo entero. Allí, en lo más íntimo del corazón, decía Teilhard de Chardin, es donde se encuentra la imagen de Dios que quiere transmitir a través de tu propia vida. Cuando entramos en el corazón, no nos encontramos con sombras. A esas hay que despejarlas. No nos encontramos solo con heridas. No nos encontramos solo con fracasos. Ni siquiera nos encontramos solamente con logros o cosas que podemos decir, soy un capo por esto que hice, o qué bien que me salió esto que me estaba planteando y se pudo dar verdaderamente. Pero encontrarnos con lo más precioso de nuestro propio ser, que es lo que Dios quiso decir a través de mi propia vida. Y ese es el gran desafío para trabajar en el mundo interior. Una de las realidades que a mí siempre me hace pensar en esto es que por ahí ustedes están escuchando estas palabras y me dicen, padre, lo que usted dice está muy bien. Me ha pasado alguna vez, cuando lo podemos hacer en vivo, ahora me salvo a no ser que lo escriban, pero me han dicho más de una vez, esto que usted dijo es, o que vos dijiste, es maravilloso. Pero ¿cómo se hace esto? ¿Cómo hago para entrar en mi corazón? ¿De qué manera puedo realizar ese proyecto de Dios que está en lo más íntimo de mi propio ser y que Dios ya lo soñó cuando me creó? Y de alguna forma la tarea que tenemos es, yo ponía como dos cosas, ¿no? Me ponía una imagen para ser más gráfico. En este tiempo seguramente quien más, quien menos arregló un placar. En este tiempo quien más, quien menos fue a su escritorio, un poco esa tarea y se puso a acomodar las cosas que estaban desordenadas desde hacía mucho tiempo. Bueno, por este tiempo también es un tiempo para ir al corazón y empezar a ordenar lo que tiene que estar ahí y sacarlo. Como en el corazón a veces como dos imágenes, ¿no? que yo les quisiera poner a ustedes. Algunas son apariencias. Ponemos como para fantasmearla, ¿no? A veces nos podemos mostrar como enojados, a veces nos podemos mostrar como que todo está bien, a veces nos podemos mostrar como que decimos chistes todo el tiempo, a veces nos podemos mostrar como que ni fu ni fa, ¿no? No me pasa ni una cosa ni la otra y nadie sabe cómo verdaderamente estoy. Es de alguna forma todo eso lo que hay que despejar para ir a lo más íntimo y encontrar aquella palabra que Dios quiere transmitir a través de mi propia vida. A veces hay, como me gusta decirlo a mí también, con algunos de ustedes también lo hemos charlado, en el corazón empiezan a ver, ¿vieron como a veces en una casa hay gente que la toma? Alguno dice, ¿hay ocupas en una casa? Una vez el corazón también tiene ocupas. Ocupas sentir yo en mi corazón algo que verdaderamente no es real. A veces puede ser una ocupa querer tener dinero, a veces puede ser una ocupa aferrarme a un afecto que no es posible, a veces puede ser una ocupa el miedo a crecer o a cambiar o a dejar cosas que en el fondo sé que no me hacen bien. Cada uno a veces se va dejando como ocupar el corazón por apariencias y situaciones
que verdaderamente no lo dejan a Él descubrir quién es auténticamente. Se trata de empezar a despejar el corazón de nuestros ocupas. Se trata de empezar a dejar de lado las apariencias y encontrarnos con lo que verdaderamente somos. Hay una frase del hermano Carlos de Jesús, Charles de Foucault, que decía, a mí me encanta, pues es tan simple esta frase y nos ayuda tanto a este camino de despejar el corazón de lo que no tiene que haber en él, que dice, hay tanta diferencia entre Dios y todo lo que no es Él. Hay diferencia entre Dios y todo lo que no es Él. Cuando vos tenés tu corazón en Dios, vas a encontrar paz, vas a encontrar alegría, aún en el dolor vas a encontrar consuelo, vas a encontrar fortaleza, vas a encontrar cómo puedes hacer para seguir para adelante. Lo que no es de Dios, que hay en tu corazón, evidentemente va a aparecer. Hay como en nuestro corazón un sentido creyente, un sentido de fe, algo que está como innato en nuestra vida, algo que está impreso en nuestra conciencia. Y tu conciencia puede descubrir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y tu conciencia puede descubrir esa diferencia de una manera casi, te diría, evidente. Yo quiero invitarlos a que todo lo que hoy vamos a reflexionar con la palabra de Dios pase por ese tamiz de animarme a entrar adentro mío, animarte a entrar adentro tuyo, descubrir tus ocupas, descubrir tus apariencias, despejar lo que vos no sos, y vos sos aquello para lo cual Dios te creó, vos sos aquello para lo cual cuando Dios te soñó en tu vida, quiso poner su esencia en vos mismo, para que vos puedas ser imagen y semejanza de Él. Ojalá este sea un tiempo para entrar en el corazón y poder verlo. Les comparto el Evangelio. Es el Evangelio según San Juan, el capítulo 21, versículos del 1 al 17. Se los voy a leer ahora. Después de esto, Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Sucedió así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le respondieron, vamos también nosotros. Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo, muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos respondieron, no. Él les dijo, tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo que Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca arrastrando la red con los peces, porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra, vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo, pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes. Eran 153. Y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién eres, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos.
después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amás? Él le respondió: sí, Señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería y le dijo: Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Palabra del Señor. Antes de meterme en la palabra que quiero tratar de trabajar con ustedes hoy, de esta palabra de Pascua, me pasa mucho con este texto que me habla de calidez. ¿Y a dónde me habla de calidez? Es muy linda la imagen de los discípulos sacando las redes de la barca, llegando a la orilla y encontrándose, después de haber pescado todo eso que le habían dicho que pescaran, encontrándose con Jesús, podríamos decirlo con palabras nuestras, haciéndoles un asadito y pidiéndoles que traigan algo de lo que pescaron para poner ahí sobre las brasas. Y de alguna manera me habla este texto o esa imagen de que la resurrección de Jesús se experimenta en la cercanía. Cuando podemos conseguir intimidad en el trato con los otros, en el camino de la fe, cuando nos podemos mostrar cercanos a la vida de los demás, a la vida de los que sufren, a la vida de los que se sienten solos, a la vida de los que tienen miedo, a la vida de los que no saben para dónde ir, en esa cercanía que podemos expresar desde nuestro compromiso creyente, podemos tener experiencia de la Pascua. Sin calidez, sin cercanía, sin fraternidad, sin preocuparnos por el otro, no es posible experimentar la Pascua de Jesús hoy. No es posible vivir hoy su resurrección. Nosotros como iglesia, como comunidad, pero cuanto más ustedes también en sus casas, la fuerza de Jesús resucitado, solamente la vamos a poder vivir en la medida que construyamos encuentro, en la medida que podamos construir un clima de calidez, en la medida que lo que nos movilice sea generar actitudes de cercanía y de amor. Por el contrario, si buscamos la discusión, si buscamos el distanciamiento, si buscamos quedarnos con la razón, si buscamos a veces ganar nuestras formas de pensar a través de cualquier forma de violencia, ciertamente desde ese lugar nos estaremos perdiendo no poder ser testigos de la Pascua y la resurrección de Jesús. Este no es un tema más. Es un tema clave que se da en este texto, como un dato más. Podría pasar como un dato anecdótico, pero en la cercanía se experimenta la presencia de Dios. Solamente en la comunión nos habla el resucitado. Solamente en el encuentro se puede vivir la Pascua. Nunca desde una postura individualista o desde algo para mí solo. Diciendo esta introducción, les cuento que la palabra que elegí, espero no irme mucho en el tiempo, discúlpenme, pero hoy estoy hablando mucho. La palabra que elegí para este viernes es transformación. Y les diría, ¿de dónde sale esto, no? Diciendo que la Pascua es transformación. ¿Por qué es transformación? Porque en ninguno de los textos de las apariciones del resucitado los discípulos se dan cuenta que es el resucitado. Hay algo que se ha transformado. Jesús no había anticipado esto cuando se había revelado a sus 3 discípulos en el monte Tabor y se había transfigurado.
con un rostro resplandeciente, con vestiduras deslumbrantes, nos relatan los distintos evangelios. De alguna manera hay una transformación en ese Jesús que viene al encuentro de sus discípulos y viene a mostrarles que Él ha vencido a la muerte, que Él resucitó. Hablar de Pascua, hablar de resurrección, es hablar de transformación. Y yo me ponía como en el apunte, voy a hacer lo más rápido que pueda, algunas situaciones donde se habla de que el paso de Dios por la vida de la historia siempre es un paso transformador. Es decir, le pongo algunos ejemplos. Cuando Dios habla a través de, por ejemplo, le habla a Moisés a través de la zarza ardiendo. Un matorral de pasto que es transformado en fuego para que de ese lugar Moisés pueda escuchar, se sienta atraído y pueda escuchar el llamado. Bueno, vamos a continuar de esta manera con esta charla. La tecnología de hoy se nos complicó, parece que hay mucha gente mirando internet y bueno, no nos podemos comunicar con el vivo que hacemos siempre, pero bueno, continuamos de esta forma. Seguramente ustedes después, cuando tengan ganas, por ahora si hicieron un cafecito o se fueran a comer un salamito o algo rico, y en un ratito ya van a tener la continuación del video para ver cómo termina esta charla, en la que intentamos, como todos los viernes, contemplar el misterio de Jesús resucitado, el misterio de su Pascua y su cercanía con nuestra vida y su implicancia para nuestra vida y para el mundo entero. Les estaba hablando de que la palabra de hoy es la palabra transformación, y que esa transformación, esa idea me surge, esa palabra me surge o me inspira el ver que tanto en el texto de hoy, que yo les leía hoy, como en todos los textos de la resurrección de Jesús, en ninguno de los textos los discípulos lo reconocen. Es decir, hay algo que se transformó en él. Si bien es el mismo, Jesús está transfigurado, está transformado. Jesús había anticipado esa forma de ser cuando se transfigura con sus discípulos en el monte Tabor, con 3 de ellos. Quizás ellos pudieran empezar a comprender algo de lo que no habían entendido en ese momento. Pero la Pascua es transformación. Por tanto, también para nuestra vida, la Pascua estará llamada a ser una transformación existencial. Resucitar con Jesús a una vida nueva es animarse a ser transformado, transformar el corazón. Siempre que Dios actúa a través de la historia de la salvación, lo hace manifestando distintas maneras de transformar. Les estaba contando cuando se cortó la zarza ardiendo, cuando Dios lo llama a Moisés y desde allí le manifiesta su vocación para que Dios lo sueñe, para que Dios lo piensa. Una zarza que era un pasto que no decía nada, de repente se transforma en una fogata que no se consume nunca de fuego. Y de esa energía y de ese lugar, Dios lo atrae a Moisés y le habla. Otro de los ejemplos es: Dios transforma la profundidad de un mar, como era el Mar Rojo, en un charquito con barro para que su pueblo elegido pueda ser liberado de la esclavitud de Israel. En ese camino en el desierto que transitaba el pueblo de Israel guiado por Moisés, Dios transforma a través de Moisés la dureza de una piedra en un manantial de agua cuando es tocado por el bastón de Moisés. Es decir, permanentemente aquello que tiene un significado, una forma de ser, cuando Dios actúa a través de esa realidad es transformada para dar una nueva forma de vida. Y si vamos al Nuevo Testamento, nos vamos a encontrar ya que las transformaciones son sobre personas. Personas que al encontrarse con la buena noticia de Jesús o con el mensaje de Dios son transformados. Alguien podría pensar que María no fue transformada cuando dijo que sí y el ángel le anunció que ella había sido elegida. O alguien podría pensar que cuando Jesús le dice a Pedro: en adelante serás pescador de hombres, aquel que pescaba a veces infecundamente no se transformó en un discípulo del Señor recibiendo un nuevo llamado. O en la misma última cena,
Jesucristo mismo, para perpetuar su presencia hasta su venida, transforma el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Dios actúa transformando. Cuando Dios actúa, hay transformación. El signo de la presencia de Dios es la transformación que se realiza en la humanidad toda, en toda la creación y esencialmente en el corazón de cada hombre. Yo quería invitarlos hoy, especialmente a que ustedes pudieran descubrir a qué me siento llamado a transformarme en esta Pascua. O mejor dicho, para poder vivir la Pascua de Jesús. ¿Cuál es la transformación que hoy Dios está queriendo hacer en mi propia vida? Hay un riesgo. Si uno piensa en las cosas que tiene que cambiar, o en aquellas cosas en las que nos sentimos Dios nos está invitando a transitar, el riesgo es el riesgo del voluntarismo. Pensar que esa transformación se va a efectuar en mi vida por lo que yo me esfuerce. Y ni lo intenten. Ese camino va a ser infecundo. No quiero decir que no haya que esforzarse, pero con el solo esfuerzo humano no puede haber transformación existencial en una persona. Quien nos transforma es Dios. Por tanto, la vía de el voluntarismo, podríamos decir, es una vía que termina en la nada. Peor, podríamos decir, termina como en la decepción. Ansel Brun habla que hay una vía que es la que yo quiero proponerles a ustedes, que es la de la espiritualidad desde abajo. Es decir, partir de lo que soy para llegar a lo que Dios quiere. Y para partir de lo que soy tengo que reconocerme, tengo que amarme, tengo que aceptarme. Es ahí donde reside quizás el mejor camino para que esa transformación pascual pueda efectuarse en cada corazón y en cada vida. Cuando yo me reconozco, cuando yo descubro mis propias sombras, cuando yo descubro qué ocupas quiero sacar de mi corazón, cuando reconozco esos lugares de oscuridad o de sombras a los que nunca quiero entrar, y dejo que la luz de la Pascua de Jesús entre en esa realidad, y ahí es donde Dios me habla, ahí es donde Dios me llama, ahí es cuando empiezo a caminar de una forma distinta, de lo que yo soy, no de lo que yo debería llegar a ser. ¿Cómo voy a hacer de esta manera? ¿Cómo voy a pensar esto? Está muy mal que alguien se entere que yo pueda hacer esto. No, por el contrario, doy otra imagen. Yo soy el que cumple, yo soy el que se porta bien, yo soy el que sabe más. Y en realidad estoy construyendo un personaje que no soy yo mismo. La verdad de mi vida, la verdad de lo que Dios quiere transformar en mi vida, solamente es posible realizarse cuando yo acepto la verdad de lo que soy y empiezo a amarlo, aunque eso me cueste terriblemente. El texto que hoy elegimos, donde Jesús se manifiesta, como dice el texto de Juan, por tercera vez a sus discípulos resucitado, de alguna manera es como la síntesis de todas las apariciones pascuales en el Evangelio de San Juan. Y en esa síntesis podríamos como entender que en el contexto de ese diálogo nuevo que de amor tiene Pedro con Jesús, se nos empieza a hablar que esa transformación pascual solamente es posible por el amor. Es decir, la Pascua es la transformación que puede realizar el amor. La transformación de la oscuridad, de las tinieblas, en la luz de la verdad. La transformación del pecado a la vida nueva de la gracia. La transformación del miedo a la alegría y la paz. La Pascua es en sí misma una transformación y una transformación de amor. Es la transformación de la vida, mejor dicho, de la muerte en la vida. La transformación del miedo en la paz. La transformación de la oscuridad en la luz. Y esa transformación solamente puede hacerse efectiva, se puede hacer efectiva por el amor del Padre que nos regala a su Hijo. Y en Él asume toda nuestra humanidad. Y por el amor del Hijo que se hace obediente al Padre y se ofrece por todos nosotros. Es por eso que esto se da en un contexto de diálogo de amor, como les decía antes. ¿Por qué? Porque es ahí donde la pregunta de Jesús a Pedro es si Pedro lo ama. No le pregunta si le cree. No
No le pregunta si lo conoció, no le pregunta si se equivocó, ni siquiera lo reprocha porque lo había negado. La pregunta de Jesús a Pedro es si lo ama, porque solamente se puede acceder a la transformación de la Pascua por ese camino del amor, de absoluta generosidad, de ese amor que no tiene límites. Y se la hace 3 veces esa pregunta. ¿Por qué se la hace 3 veces? Hay muchas interpretaciones. A mí la que me gusta decir siempre es porque Pedro había dicho 3 veces que no. Porque Pedro 3 veces lo había negado. Pero ese 3 tiene mucha más simbología que lo que Pedro había hecho o no había hecho. Ese 3 dice, Pedro, no te voy a perdonar 3 veces. Jesús había enseñado que lo iba a perdonar siempre. Te voy a perdonar 3, te voy a perdonar 4, te voy a perdonar 10, te voy a perdonar las veces que sea necesario para que vos puedas creer lo mucho que yo te amo. Yo quiero invitarlos que desde esta perspectiva de sentirnos verdaderamente en esta transformación de la Pascua, que es una transformación de amor, cada uno de nosotros pudiera preguntarse en qué lugares de su vida necesita ser amado. ¿Yo puedo acceder a la Pascua verdaderamente si me siento amado por Jesús? Incluso amado en esos lugares más oscuros, en esos lugares donde no me animo a entrar nunca, en esos lugares donde no me animo a contárselo a nadie, en esos lugares de soledad donde solamente yo reconozco quién soy y por ahí eso es lo que más me cuesta. En ese lugar donde Dios me habla, en ese lugar donde Dios puso parte de su ser en mí. Ahí es donde Dios en su amor me quiere transformar en una vida nueva a partir de su Pascua. Los invito a contemplar a Jesús, el buen pastor que vamos a celebrar el próximo domingo, y que mirándolo a Él se sientan especialmente amados en ese lugar donde más cuesta experimentar la cercanía del amor de Dios, que todo lo hace nuevo y que todo lo transforma.
Entonces, la Pascua nos permite descubrir cuáles son esos lugares en mi vida en los que de alguna forma siento que no puede llegar el amor. Y ese es el lugar en donde Jesús me invita a resucitar. Jesús me ama en ese lugar donde yo me siento más solo, más alejado, más pecador, más imposibilitado de cambiar. La Pascua hace posible lo que para nosotros es imposible. Desde esa perspectiva, desde el amor que todo lo hace nuevo y que todo lo transforma, es que la Pascua es transformación. Y por eso que se los decía esto, este texto es maravilloso porque se da en el contexto de un diálogo de amor. Ese diálogo de amor de Jesús y de Pedro es un diálogo que transforma la existencia de Pedro, que transforma su vida. Y por tanto, cada vez que proclamamos nuestra fe en la resurrección de Jesús, estamos llamados a dejarnos transformar por Él. Porque en Pedro, de alguna manera, estamos representados todos nosotros. Y de alguna forma, todos somos los que en ese amor somos transformados. Sentirse amado, a veces, podríamos decir, inexplicablemente. Sentirse amado desbordantemente. Sentirse amado más allá de lo que merecemos. Sentirse amado sobreabundantemente es tener experiencia de la Pascua. Y esa experiencia de amor es lo que nos cambia. Esa experiencia de amor es lo que nos hace nuevos. Nunca vi, y creo que ustedes tampoco, alguien que cambie porque se lo obligó a cambiar. Alguien que transforme su vida porque se le obligó a que transforme su vida. ¿Cuántas veces me ha tocado charlar con más de un chico, una chica, un adulto, que me dicen, lo único que me hizo cambiar, por ejemplo, el dolor de la droga, era el amor de mi mamá, o el amor de mis viejos, o el amor de mis hijos? Y así cuántas cosas podríamos hablar en este sentido. Lo que verdaderamente hace un corazón nuevo es que ese corazón se sienta amado. Y por eso la Pascua es transformación, porque es la expresión del amor de Dios más grande que podamos vivir. Y cuando eso se abraza a mi propia vida, mi vida es transformada por la Pascua. Pero mi vida es transformada para intentar vivir en el camino del amor. Solamente yo voy a poder asumir esta dinámica pascual si fui transformado por el amor de Dios e intento ser instrumento de transformación amando todo lo que me toca vivir. Amando en mi familia, amando en mi noviazgo, amando en mi estudio, amando en mi trabajo. De esto se trata. En esto me acuerdo tanto de esa frase tan linda de Teresita, ¿no? Cuando ella no sabía qué quería hacer de su vida, lo quería todo y no sabía por dónde tenía que caminar. Dice, y el día más feliz de mi vida fue cuando descubrí mi vocación y me di cuenta que mi vocación es el amor, porque esa vocación contiene a todas las vocaciones. Y en ese lugar es donde estoy yo llamado a vivir la transformación de la Pascua y ser instrumento de transformación. No se puede creer en la Pascua de Jesús si no se cree en el poder de su amor. Y no se puede ser testigo de la resurrección de Jesús si no se cree que su amor todo lo hace nuevo. Tanto hablamos, ¿no?, de transformar la humanidad. Hemos escuchado tantos discursos a lo largo de la historia de la humanidad de que hay un tiempo nuevo, de que hay sistemas sociales, políticos que van a transformar la vida de las personas. Y lamentablemente un sistema u otro construido por hombres ha traído algunos progresos y han traído muchos sufrimientos. Porque en realidad lo único que puede transformar este mundo y esta realidad es creer en el poder del amor. El amor que se manifiesta en la Pascua y el amor que se manifiesta en tu vida y en mi vida en tantas situaciones que hacen que seamos lo que somos y que nos llevan a vivir amando a los demás. Y quizás este tiempo que nos toca vivir, nos metemos en esta segunda parte que es la del contexto actual, es un tiempo donde nos sentimos especialmente movilizados al amor. El amor es salir de uno. El amor es ir al encuentro de los otros. El amor es buscar lo que el otro necesita y quiere antes que pensar en lo que a mí me está pasando.
Y por tanto, de alguna forma, en este tiempo que nos toca vivir, estamos especialmente probados en el amor. El amor en casa, cuando estamos hace 50 días en aislamiento, y donde se ponen a prueba todos los resortes de la paciencia. El amor con nuestros familiares, aquellos especialmente que están solos, y cómo no dejarlos solos, y cómo acompañarlos en las situaciones de su vida. El amor que también a veces será reconciliación, que también a veces será perdón. El amor también particularmente aquellos en los que nadie piensa. Porque en este tiempo se habla mucho de aislamiento, pero no se habla de que hay mucha gente que no puede aislarse. No se habla de que hay mucha gente que está durmiendo en la calle, o comiendo en la calle, o donde alguien les puede dar algo. Yo estoy realmente impactado en nuestra parroquia. Ustedes saben que estamos dando algunos días de la semana viandas para que la gente pueda comer. Realmente están cocinando muy bien los cocineros que están ahí, y es admirable realmente el testimonio de los voluntarios que los días que se dan estas viandas se comprometen, trabajan, a veces están hasta toda la tarde, hasta parte de la noche trabajando por sus hermanos. Esos son gestos de amor. Pero la realidad es que nosotros habitualmente, cuando empezamos esta obra en Casa de Nazaret, eran 100, 80, 120 personas. Ahora estamos rodeando los 250. Entonces, de alguna manera, este mundo que vivimos, esta pandemia que sufrimos, esta realidad que nos toca vivir, es una invitación y una prueba en el amor. No se trata de pensar cuándo va a cambiar esto. Todos queremos que esto pase. Pero no se trata de pensar cuándo esto va a ser mejor, cuándo esto va a ser distinto para volver a la vida que teníamos antes. La respuesta pascual a este momento que nos toca vivir es pensar cómo estoy llamado a amar hoy, en esta circunstancia y en este momento. Porque es el amor el que va a transformar esta realidad. Y no que el virus no exista más, o que se descubra una vacuna que ojalá prontamente se pueda descubrir. Solamente habremos aprendido en este tiempo si descubrimos cuál es el camino que tenemos para amar de la mejor manera como Jesús nos amó. Hoy hay muchos hermanos nuestros que se nos acercan a nosotros a preguntarnos como Jesús si lo amamos. Hoy Jesús nos dice, Mariano, José, Gonzalo, Adrián, Victoria, quienes quieran ustedes, ¿me amás? Pero no se te presenta a Jesús quizás como a Pedro haciendo el asadito y en esa imagen de tanta calidez. Se te presenta preguntándote si lo amás en el que está durmiendo en la calle. Se te presenta preguntándole si lo amás en el que se siente solo, en el que está solo, y en el que nadie piensa en él o en ella. Se te presenta preguntándole si lo amás en tu familia, cuando no tenés paciencia, cuando tenés ganas de que se termine esto pronto para, por un tiempo largo, no ver a ninguno, si fuera posible. Se te presenta preguntándote si lo amás en el que tiene hambre, en el que tiene miedo, en el que no sabe a dónde tiene que ir o a dónde recurrir para que le puedan dar una mínima ayuda. Y es lindo decir a Jesús cuando rezamos en una oración, que está bárbaro, a mí me encanta, y nos leemos este texto, escuchamos esta palabra de Dios, y Jesús me pongo a rezar en el cuarto y digo, Jesús me pregunta y viene a mi corazón y dice, ¿me amás? Claro, Jesús, que te amo, como dice Pedro, ¿no? Como le dijo Pedro, ¿cómo no te voy a amar? Te voy a seguir a todas partes. Pero es más difícil decirle a Jesús que lo amo en el pobre, en el que sufre, en el que está sucio, en el que no tiene donde bañarse, en el que está enfermo, en el que tiene miedo. Pero la respuesta del amor hoy se juega en esa realidad. No se juega en lo idílico de recrear el gesto y el diálogo a orillas del mar de Tiberíades. Se trata de responder si lo amás en tu trabajo, en tu familia, en tu comunidad, con la gente que te toca compartir la vida, con la gente que sufre más que nunca este tiempo de pobreza y este tiempo de pandemia. Bueno, te invito a que empieces a pensar, mirándole a Jesús, cuáles son esos lugares donde Jesús te está preguntando si lo amás. Y a preguntarte también cuál es la respuesta que vos estás dando o en este tiempo te sentís llamado a dar.
Bueno, les agradezco mucho la intención de acompañarnos. Espero que puedan ver el final de la charla en el video que les vamos a enviar y que van a poder entrar a las redes de la parroquia, en Facebook, en YouTube, en donde están siempre las cosas que quieran ver de la parroquia. Y bueno, ojalá podamos experimentar esta transformación de Jesús, que es la Pascua. Que la Pascua no sea un acontecimiento del pasado, sino que sea una realidad del presente. Y si es una realidad del presente, es una realidad donde nos sentimos tan amados, que ese amor nos transforma y nos hace instrumento de transformación para la cultura y para el momento que hoy nos toca vivir, en nuestra actualidad y en el tiempo en el que nos toque vivir. Quiero agradecerles mucho la presencia, la paciencia. Les agradezco hoy especialmente. Se ve que el mal espíritu no quería que nos encontráramos y nos puso todas las trabas, pero igualmente luchamos y seguimos adelante y lo van a poder seguir viendo después. Así que ojalá nos encontremos de esa forma. Les cuento algunas cositas. Por supuesto nos encontramos este domingo próximo a las 11 horas en la transmisión de la misa. Es el domingo del Buen Pastor. Ese día vamos a rezar por las vocaciones, a la vida sacerdotal, a la vida consagrada en nuestra iglesia. Vamos a rezar especialmente por los seminaristas de nuestra diócesis, de una manera particular por Agustín, seminarista de nuestra comunidad parroquial. Y por otro lado también les quiero contar que el viernes que viene nos vamos a adelantar media horita, va a ser a las 7 de la tarde la transmisión, si se permite. Hoy no nos salió del todo bien, porque es el día de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, y le queremos pedir con mucha fe a la Virgen de Luján por el don de la salud, por todos los enfermos. Queremos pedirle especialmente a la Virgen de Luján que nos ayude a ser transformados en esta Pascua y que prontamente pase esta pandemia. Así que la charla del viernes que viene se reemplaza por la misa en honor de la Virgen de Luján, que va a ser a las 19 horas. Bueno, muchas gracias por estar, gracias por la paciencia, y bueno, de todas formas mándenos todos los comentarios que quieran para poder seguir mejorando este espacio y que sea una vida de encuentro para poder vivir con mucha alegría la Pascua de Jesús. Muchas gracias.